El Encuentro es una empresa familiar emplazada en el corazón de la cuenca del Salado que está dedicada principalmente a la cría bovina intensiva. En 460 hectáreas posee 2 vacas por hectárea, una excelente tasa de extracción y un 88% de destete. Todo esto gracias a un excelente manejo de la cadena forrajera y al uso de nuevas tecnologías, no solo en variedades de sorgo, sino también respecto del uso de la maquinaria agrícola. A continuación, el doctor Leandro Abdelani nos presenta el modelo y la ecuación del secreto de su éxito. El sorgo es una alternativa interesante para los planteos ganaderos. Leandro Abdelani, productor y asesor en plena cuenca del Salado, cuenta cómo evolucionó su planteo productivo en el que se destaca el sorgo. Una empresa familiar dedicada a la producción de carne, campo que se dedicaba hasta el año 2008 a hacer novillo de exportación, novillo Hilton, y desde entonces en adelante se fue haciendo una transición hacia la cría bovina intensiva, y hoy es un campo que apunta a un planteo de 2 vacas por hectárea, en donde el ternero se desteta y dependiendo de las condiciones del mercado va a venta o pasa por un proceso de recría para ser vendido como novillito o vaquillona recriada. En general, algún feedlot que termina el ciclo con un destino cuota 481 o ese tipo de destino. El planteo forrajero en este campo en general depende del estacionamiento de servicio que tiene el plantel de cría. Nosotros tenemos 2 servicios estacionados, un servicio de invierno parición-otoño y un servicio de primavera parición fin de invierno, con lo cual nosotros tenemos una demanda forrajera constante, diríamos, a lo largo del año. En esta zona y en este campo en particular es mucho más fácil producir forraje otoño, invierno, primavera de la mano de especies forrajeras como el ryegrass y gramíneas de invierno en general. Y para el verano tenemos un área muy reducida que hasta hace 2 años atrás teníamos con algo de alfalfas, con lo cual hemos perdido ese 15% de área con alfalfas que empujaba y mucho en verano, y por ahí dependemos un poco más de forraje de la mano de sorgos para pastoreo, que hacemos en general en una rotación con verdeos de invierno, como pueden ser ryegrass, para seguir esa rotación hacia el invierno. Obviamente el otro 50% del área se comparte con algo de promociones de ryegrass y praderas de producción otoño-invierno primaveral, en general de la mano de festucas, que producen y muy bien en esa época del año. Con eso tenemos más o menos consolidado el plantel forrajero para 2 servicios estacionados, y quizás, si bien estamos bastante por encima del promedio en carga de lo que es la cuenca deprimida del Salado, el hecho de tener un porcentaje de recría dentro del planteo nos da cierta flexibilidad para poder salir o avanzar más en recría dependiendo de cómo climáticamente se nos vaya dando el año. ¿Y qué condiciones presentaba el campo en invierno aquí en la cuenca del Salado, con una alta carga hídrica y sobre todo las precipitaciones que se presentaron en esta campaña? La verdad que venimos de un invierno muy complejo, porque de 463 hectáreas que tiene este campo, 260 las tuvimos bajo agua hasta el mes de septiembre, y las otras 200 tuvimos la mitad con problemas de piso, y ahora estamos pasando por un verano que increíblemente es de los más secos que hemos tenido últimamente, porque en octubre llovieron 5 milímetros, en noviembre 0, en diciembre 44, en enero 56, febrero 24 y en lo que va de marzo, que recién empezó, todavía nada. Así que lo que vemos en materia de sorgos lo logramos con 130 milímetros de lluvia en los últimos 5 meses. ¿Y cómo han ubicado el sorgo en la rotación estratégicamente según la demanda de cada una de las actividades? El sorgo en este planteo, y diríamos en la cuenca del Salado en general, entra principalmente, yo diría, con 3 destinos. Uno es aportando forraje para pastoreo directo en verano, otro es aportando forraje para uso directo en la forma diferida, en general en invierno, para rodeos de cría de parición fin de invierno-primavera, en donde la vaca seca preñada es el principal usuario de ese tipo de recurso. Y el otro sería con destino a producción de forraje bajo la forma de silo o grano,
en general apuntando a ser grano húmedo para animales de mayores requerimientos, como pueden ser lecherías, que en la zona hay, porque estamos en la zona de la cuenca Abasto Sur, o para planteos en donde uno necesita un suplemento de calidad, como puede ser una recría o incluso un novillo en terminación, que puede ser un destinatario muy interesante para ese tipo de cultivo. Esas serían todas las opciones de uso que tenemos con el sorgo, y dentro de la rotación, obviamente, los forrajeros están en algún tipo de rotación con gramíneas de invierno. En general nosotros durante el pastoreo de un forrajero incorporamos ryegrass, entonces el lote no para nunca. Seguimos luego pastoreando ryegrass una vez que la helada o el killing frost, como dicen en Estados Unidos, se encarga de matar al sorgo. Y lo que son lotes que se destinan a ensilado son lotes que terminan siendo el antecesor de algún tipo de pradera o algún otro tipo de cultivo de invierno con otro destino que no sea el pastoreo, porque normalmente liberan el lote obviamente un poco más tarde. Esta campaña, Abdelhadi probó como primicia mundial el desempeño del sorgo High Growth, que proporciona resistencia no transgénica a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Acá lo que estamos viendo en este campo es el primer grupo de evaluaciones de campo de la tecnología iGrow en Argentina y en el mundo, con un material que es el ADB 1350. Esta tecnología obviamente lo que nos permite es controlar gramíneas de verano de la mano de un herbicida que se llama Innovat, básicamente Imacetapir. En combinación con otro herbicida, con atracina, nos permite tener una amplia cobertura de todas las malezas que pueden complicar un cultivo de sorgo a lo largo del ciclo. Y eso lo que nos permite es empezar a tener en sorgo las posibilidades que en algún momento tuvimos en maíz para poder empezar a trabajar con lotes más limpios, en donde no se afecta el rendimiento por malezas, principalmente años como estos, en donde una presión de maleza estaría usando nutrientes y la poca agua que hay en el suelo, que obviamente no va a estar disponible para el sorgo. Pero a su vez, y cabe hacer un comentario, en un sorgo como este, cuyo destino es el ensilado, si yo tengo gramíneas de verano como malezas, pasto cuaresma por ejemplo, también va a ser un problema a la hora de la cosecha. ¿Por qué? Porque la picadora no va a poder con su cabezal tipo RU, Orbis, picar al ras del suelo, sino que al encontrarse esa maraña de gramíneas de verano abajo, que en general en otoño con días húmedos termina siendo como una especie de soga que me enrieda el cultivo y se atora el cabezal, va a tener que levantar la máquina a la altura de corte y vamos a terminar dejando quizá el 50% del rendimiento del cultivo en el potrero, porque la máquina si no, no puede funcionar. Entonces, la limpieza de maleza no solo tiene un impacto directo en rendimiento sobre el cultivo, sino que además, a la hora de lo que yo me llevo del lote haciendo un silo, obviamente tiene un impacto adicional, porque es que la máquina va a poder trabajar realmente picando al ras del suelo, si el objetivo fuera hacer un silo de planta entera, porque también está la opción de levantar la altura de corte buscando una mayor relación grano-planta con el objetivo de tener un silo de mayor calidad, con más proporción de grano al rendimiento. El productor y asesor cuenta cómo apuntan a tener calidad de grano, pero también de fibra, para mejorar la eficiencia de conversión en rodeos de producción de carne y leche. Uno diría que como está en cuanto a densidad de siembra, que son 10 kilos de semilla por hectárea, una aplicación de 100 kilos de diamónico a la siembra y una aplicación de 150 kilos de N total por hectárea con el sorgo en 6 hojas, y uno debería esperar rendimientos por encima de las 55 toneladas de materia verde por hectárea. Ahora, imagínense que en un silo de sorgo granífero la panoja representa el 60% del rinde en materia seca por hectárea. Entonces, si esa panoja no se llena de grano y ese grano no se consolida, obviamente el rendimiento se va a ver y muy afectado. Si para algo se inventó el sorgo, o si de algún lugar surgió el sorgo, es de lugares del mundo como África, en donde lo que no sobra es agua, con lo cual sabemos que es un cultivo que donde no hay limitantes en suelo puede explorar hasta 1,80 m de profundidad, obteniendo agua con sus raíces. No sé de dónde está sacando agua acá. De arriba seguro que no.
digamos, porque llovieron en los últimos 5 meses 130, pero yo no creo que el rendimiento esté por debajo de 30 a 35 mil kilos de materia verde, que igual eso está muy por encima del promedio a nivel nacional en materia de sorgo. En el peor año, yo diría, de los últimos, desde el año 2009, que fue la otra seca grande que tuvimos en esta zona. La cosecha es un momento clave como corolario para lograr un sorgo de calidad y buena digestibilidad. Abdelhadi ofrece algunos aspectos importantes a tener en cuenta. A la hora de la cosecha de este tipo de material, siempre uno tiene que tener claro que es esencial en materia de sorgo el procesamiento de grano. Porque en el grano no solo está el rendimiento, sino está la calidad potencial a la cual el animal va a poder tener acceso. Y si ese grano no está roto, va a ser muy difícil que un microorganismo en el rumen pueda sacar nutrientes del mismo a partir de consumir ese almidón. Entonces, hasta hoy eso lo podíamos hacer de la mano de una tecnología disponible en las picadoras que se llaman crackers, que para el sorgo son específicos de sorgo y se llaman grain crackers, que nos obligaban, para poder tener un buen procesamiento de grano, a picar muy fino. ¿Por qué? Porque los crackers son 2 rodillos que se cierran o se alejan dependiendo de lo que pase entre ellos. Cuanto mayor es el tamaño de picado al que yo corto, ese pedazo de tallo que pasa entre los rodillos evita el acercamiento entre rodillos y el grano que pasa al lado de ese tallo no se rompe. Por ende, teníamos hasta ahora esa incongruencia de que si necesitamos procesar granos chicos como el de sorgo, tenemos que picar muy fino para que no haya un entorpecimiento físico del pedazo de tallo con el cierre de rodillos. ¿Cuál es la solución que tienen hoy incorporada las picadoras para poder aprovechar no solo la fibra larga, sino también el grano partido del sorgo? En el año 2008 en Estados Unidos, un ingeniero y un nutricionista se pusieron a pensar cómo podemos romper esa incongruencia de no poder tener fibra larga y grano procesado al mismo tiempo en un silo, que para el sorgo sería realmente el tema a resolver. Entonces, trabajando, idearon un dispositivo que lo llamaron Shredlich. Shred en inglés significa desgarrar, o sea, los rodillos ante un pedazo de tallo grande, cuando toman contacto con él lo desgarran, el tallo pierde la forma física y los rodillos trabajan cerrados, con lo cual todo el grano que pasa por entre esos rodillos es roto. En el año 2015 CLAAS compra la patente a nivel mundial y hoy es tecnología exclusiva de CLAAS, y en el año 2016 entra en Argentina los 2 primeros dispositivos de Shredlich que ya están instalados en picadoras en Argentina, y ahí es donde surge el interés de CLAAS por hacer una evaluación que hicimos en Argentina en conjunto con la Universidad de Florida en Estados Unidos, y la verdad, hacer algo en maíz, estando información generada por la Universidad de Wisconsin, publicada y totalmente convalidada, mostrando que las cosas funcionan, la verdad replicar cosas en maíz no tenía mucho sentido, pero sí en sorgo porque no había nada a nivel mundial hecho al respecto, y por cómo el dispositivo funciona, realmente en sorgo era de esperar un efecto interesante. ¿Y cuáles fueron los resultados cuantificables de este sistema versus el dispositivo convencional? Hicimos el trabajo el año pasado, 2016, el año pasado en noviembre, hace poquito, hace ya unos 5 meses, lo presentamos en un primer congreso internacional que se hizo en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, sobre calidad de forrajes, y realmente los resultados son bastante alentadores porque este dispositivo Shredlich nos permitió tener fibra más larga en el silo de sorgo picado con este procesador en comparación con el dispositivo de sorgo convencional o en comparación con el no uso de cracker, y a su vez, además de tener fibra más larga, logramos tener la misma digestibilidad de la materia seca y la misma digestión de almidón que tuvimos usando el cracker específico de sorgo. Con lo cual, con el mismo dispositivo que hoy podemos picar un sorgo a 15 milímetros rompiendo el grano, vamos a poder trabajar en un cultivo de maíz picando a 22 milímetros y rompiendo el grano, y esto va a ser un antes y un después, no solo para el cultivo de sorgo, sino también para que los contratistas, con una única máquina y un único procesador,
puedan hacer un trabajo de excelencia en ambos cultivos, cosa que hasta hoy era imposible. Con 11 millones de vacas y 6 millones de terneros, la cuenca del Salado promedia un 60% de destete. Abdelhadi apunta a la nutrición en el momento de preñez para mejorar ese porcentaje. Este sorgo que estamos viendo, digamos, en un ambiente como la cuenca del Salado, realmente es una alternativa medular para poder poner en funcionamiento una zona que hasta ahora realmente sigue relegada en materia de tecnología, diría de procesos más que de insumos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 8 millones de hectáreas de la zona criadora por excelencia de la Argentina, en donde está la mayor cantidad de vacas concentradas del país, unas 11 millones de vacas, y se generan 6 millones y medio de terneros, o sea que estamos hablando de 61-62% de destete en los últimos 10 años, y el problema empieza porque las vacas no se preñan. Y las vacas no se preñan básicamente porque están pariendo en mala condición corporal. Entonces, si nosotros partimos de una base fisiológica, de que si una vaca llega con buena condición corporal al parto, en el posparto temprano va a manifestar un celo, y si manifiesta un celo se va a volver a preñar rápidamente, si partimos de eso que se logra con buena alimentación de la vaca, resolvemos la problemática que hoy tiene no solo la cuenca del Salado, sino la Argentina y el mundo en general. Hoy en general, donde uno mire en el mundo, salvo casos puntuales, se produce un ternero cada 2 vacas que hay dando vuelta. Y el problema es alimentación. Si yo mejoro la condición corporal de las vacas al parto y hago una adecuada alimentación posparto, esa vaca no solo va a manifestar un celo, sino se va a preñar y además va a criar un buen ternero cuyo peso al destete obviamente va a estar muy por encima de lo que históricamente se logra en la zona. Hoy podemos decir que si tomamos un peso de destete de 170, 180 kilos para lo que es la cuenca del Salado, y de eso se desteta el 60%, o sea, quiere decir que cada vaca que hay dando vuelta en la cuenca del Salado produce no más de 105, 110 kilos de ternero por año, cuando en realidad cada vaca debería estar produciendo con un índice de destete de 85% en adelante, que debería ser lo admisible para campos en donde se manejan bien cuestiones de alimentación, reproducción y sanidad. Deberíamos estar apuntando a una producción de por lo menos 160 kilos, 155, 160 kilos de ternero por vaca en producción. Abdelhadi explica su estrategia para alcanzar un 85% de destete en su establecimiento. Nosotros en este campo tenemos 2 vacas por hectárea y estamos con un índice de destete de 85%. Tenemos campos, digamos, en plena cuenca del Salado con historias de años de 88% de destete y campos de mayor escala con historias de años de 86% de destete. Y el único secreto es condición corporal de las vacas al parto y obviamente alimentación posparto. O sea, no es imposible, se puede, no se trata de más cantidad de vacas, se trata de que las vacas que tenemos se alimenten mejor, produzcan más y para eso el sorgo nos puede cubrir gran parte del bache forrajero que en diferentes momentos del año y para el tipo de servicio estacionado que tengamos se nos generan este tipo de planteos.